Ya, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Buenas tardes a todos. Vamos a... Buenas tardes, profe. ¿Sí? Buenas tardes, profe, la saluda. Hola, buenas tardes. Pensé que me iba a decir otra cosa. Bueno, vamos a comenzar la clase recordando un poquito. Lo último que vimos fue la guía 5, ya, de emisiones radiactivas, donde vimos, bueno, qué era la radiactividad, de qué se trataba la energía atómica, cómo esta funcionaba y cómo en realidad también ha sido un beneficio para la salud, sobre todo para la medicina. Vimos las consecuencias, ¿cierto? Si no se usa correctamente, como lo que ocurre con las bombas nucleares. Y lo podemos resumir en que lo vimos en tres tipos de radioactividad: alfa, beta y gamma, ya que en realidad, dependiendo de la radioactividad, es el daño que se puede alcanzar. Ya habíamos visto, por ejemplo, que alfa no podía atravesar ni siquiera un papel, ya beta puede atravesar un papel, pero no un metal, ya, y gamma, esta puede atravesar todo, incluso algunas pueden atravesar el plomo, pero en general la mayoría del plomo lo detiene. Ya esas fueron como las tres emisiones radiactivas que vimos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando un video? ¿Ya? Y bueno, eso quedó ahí como tarea para que ustedes lo pudieran completar con calma, ¿ya? Porque las respuestas estaban en el video, pero había que ir poniendo pausa para quizá ir transcribiendo y estudiando como con más calma eso, ¿ya? Nosotros, la carpeta donde dice Guía 2024, hemos trabajado desde la 1 a la 5 de manera continua. Pero al inicio, antes de empezar a trabajar en esa guía, ya vimos estos temas que continúan. Fíjense, el agua, nosotros ya lo trabajamos en las primeras clases. La mezcla de las disoluciones también. Ya la contaminación del aire también. De hecho, vimos hasta un video. Lo voy a abrir para que recuerden que vimos, ¿se acuerdan ese video que trabajamos en clase? ¿Ya? Entonces vimos también lo que era la capa de ozono y el efecto invernadero. Y bueno, por lo mismo, como ya trabajamos estos temas de la guía 5, ahora nos saltamos hasta la 9. Ya hoy día vamos a trabajar la guía 9, ya, porque ya vimos el agua, ya vimos las mezclas y disoluciones y ya vimos la contaminación del aire. Entonces ya trabajamos la guía 9, que se trata de la materia orgánica e inorgánica, ¿ya? Vamos a hablar sobre los combustibles fósiles. La idea es conocer cómo se componen estos combustibles, esta materia, ¿ya? Y ver la diferencia de la materia inorgánica. Entonces, vamos a trabajar de la guía 9, son los temas que voy a hablar ahora, y después podemos revisar las actividades si nos queda tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos estado trabajando sobre la materia porque estuvimos trabajando los elementos químicos, estuvimos trabajando la configuración electrónica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos cómo era la estructura de un átomo? Todo eso en el fondo es lo que compone la materia, ya los elementos son los mismos átomos. Y la materia orgánica y los combustibles fósiles son súper importantes reconocerlo porque en realidad está en nosotros. Nosotros somos materia orgánica, ya lo que compone nuestro cuerpo, lo que compone a los seres vivos o derivados de los seres vivos, como incluso los alimentos, es materia orgánica, ya. Y los combustibles fósiles en realidad también es materia orgánica porque tienen un origen de seres vivos también. ¿Ya? Pero, ¿ustedes conocen algún tipo de combustible fósil? ¿A qué asocian la palabra de combustible fósil? ¿Sí? ¿No? ¿No lo habían escuchado antes? Ahí, Elizabeth, ¿no? Profe, ¿el carbón puede ser? Carbón de piedra. Carbón de piedra.
El carbón, sí. El carbón es un combustible fósil. Profe, Ustedes lo ocupan todos los días, ¿sí? profe, la descomposición de la materia orgánica, ¿sí o no? No, eso es materia, o sea, es un proceso natural, es materia orgánica, incluso un ser vivo descomponiéndose, pero los fósiles en realidad se producen con un periodo de fosilización, un proceso de fosilización que ocurre en cientos de años, ¿ya? Los combustibles fósiles se formaron a partir de seres vivos que estuvieron eh, en una época hace cientos de años atrás, ¿ya? Y que quedaron de alguna manera sedimentados, ocultos bajo varias capas de tierra y de agua incluso, ¿ya? Y pasaron por un proceso en ciertas condiciones y se creó el combustible fósil. Y podemos encontrarlo en tres tipos. La leña en sí no es un combustible fósil, es un combustible igual, pero no fósil, ¿ya? Porque la leña es algo que nosotros podemos obtener en un par de años, pero los combustibles fósiles, como les digo, se forman a partir de cientos de años para que se pueda fosilizar algo, ¿ya? El carbón, como bien decían, es uno, ¿ya? El gas natural, que es el que nosotros utilizamos para cocinar incluso, es un combustible fósil, y otro es el petróleo. Quizá ustedes los conocen todos, pero quizás no lo habían asociado a que es un combustible fósil, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, ahí después vamos a entender un poquito cómo se produjeron el origen de estos combustibles fósiles, ¿ya? Pero en el fondo, esto es materia orgánica porque son elementos que están relacionados a los seres vivos, ¿ya? Y nosotros como seres vivos, el ser humano está compuesto por varios tipos de elementos, varios compuestos, ¿ya? Donde los compuestos orgánicos en realidad siempre van a ser de origen biológico, biológico que significa vida, estudio de la vida en realidad, ¿ya? Y siempre en los compuestos orgánicos, el carbono, el elemento del carbono va a ser el principal, ¿ya? Es el principal que se encuentra en estas cadenas de cuando se unen todos los elementos para formar un compuesto, ¿ya? ¿De qué estamos hechos nosotros al menos? Principalmente, no sé si ustedes lo habían escuchado, se ha mencionado por ahí que cerca de un 85% es agua, nuestro cuerpo. Sí, no, en realidad sí, estamos compuestos por elementos que componen el agua, ¿ya? Como por ejemplo el hidrógeno, ¿se acuerdan que agua es H2O? Hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Y el elemento que más se encuentra en nuestro organismo es justamente el hidrógeno, ¿ya? Fíjense si tuviéramos que ponerlo como en este monito para representar cuánto del cuerpo sería hidrógeno, es bastante, cerca de un 62%, ¿ya? El siguiente elemento que lo sigue es el oxígeno, el siguiente que lo sigue es el carbono, luego el nitrógeno, ¿ya? Y entre ellos componen un 99,1% de los elementos que están presentes en el cuerpo, los que más están, ¿ya? Pero obviamente también hay varios más en porcentajes bastante más pequeños para completar ese porcentaje, ¿ya? Si bien el hidrógeno es el más abundante, ¿ya? El principal, el que es como la base, la columna de todos los compuestos, siempre es el carbono en los seres vivos, por lo tanto, en los compuestos o en las moléculas orgánicas o la materia orgánica, ¿ya? ¿Qué son los compuestos orgánicos entonces? Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, ya vimos, no sé si esta imagen la relacionan a la refinería de petróleo, para extraer petróleo, ya que eso sería el combustible fósil, que también lo podemos conocer como hidrocarburos. Ya los alimentos son todos de origen de algún ser vivo, ¿ya? Por ejemplo, ya sean vegetales o animales, por lo tanto, de aquí también vamos a obtener compuestos orgánicos como son las grasas, fíjense, la proteína, la carne, ya los carbohidratos, ya que es todo lo que es masa. Todo esto también son compuestos orgánicos porque son también
algunos directos y otros más indirectos, pero derivados del origen de los seres vivos, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que definir cuáles son los compuestos orgánicos o la materia orgánica, son elementos, o sea, sí, son elementos o son moléculas que están presentes en los seres vivos, son de origen de un ser vivo, y además su componente principal es el carbono. ¿Ya? Esa es la característica principal que hay que recordar. ¿Y qué diferencia a los compuestos orgánicos, ya a los de los seres vivos, de los inorgánicos? ¿Ya? Los compuestos inorgánicos, su componente principal no es el carbono, puede ser cualquier otro elemento. Fíjense, por ejemplo, que la glucosa, ¿ya? Que es un compuesto orgánico que está presente en los seres vivos, ¿ya? Fíjense, esta es su estructura química. Y quiero que se fijen, no sé si recuerdan que la C es el símbolo del carbono, ya que el carbono está como la columna vertebral de esta molécula, es el principal y a raíz de él se unen los otros elementos, ¿ya? Esa sería la glucosa, carbono, elemento principal. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿ya? Que es un gas, el gas que nosotros exhalamos, ¿ya? O que también se puede producir mediante la quema de sustancias, de leña, ¿cierto? El dióxido de carbono, el carbono no es principal, porque aquí estamos viendo que es un carbono y dos oxígenos, ¿ya? Por lo tanto, el carbono no es principal y sería un compuesto inorgánico. No sé, vimos varios elementos nosotros cuando estuvimos trabajando la tabla periódica, los elementos químicos, los compuestos, ¿se acuerdan? Los enlaces, vimos varios, y había uno que era, que es el metano, eso por ejemplo ni siquiera tiene carbono, por lo tanto al tiro lo clasificamos como una molécula inorgánica. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Ya, repito entonces para quienes se acaban de conectar, ya estamos viendo la diferencia entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Ya, los orgánicos son compuestos que en su estructura principal está el carbono y que son de algún origen o derivado de ser vivo. Eso clasificamos como compuesto orgánico. ¿Ya? E inorgánico no está necesariamente relacionado a los seres vivos y cualquier otro elemento que no sea el carbono es su componente principal. ¿Ya? ¿Qué hace tan especial al carbono? Que es un elemento que está presente en estas moléculas orgánicas, por lo tanto es como la base de la vida. ¿Ya? El carbono, como átomo, cuando nosotros lo vimos, en realidad tiene 4 electrones de valencia. No sé si recuerdan que los electrones de valencia son los que están en su capa más externa. ¿Ya? Fíjense que están en el último orbital, 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4 electrones de valencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que puede formar simultáneamente 4 enlaces, ya sea con átomos iguales o átomos diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un carbono y sus 4 electrones de valencia están unidos a 4 hidrógenos, ¿ya? Pero también se podría unir de manera simultánea a un hidrógeno, el otro puede ser oxígeno, el otro puede ser, no sé, nitrógeno, pueden ser variados, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que es multifacético el carbono para poder generar enlaces, ¿ya? Y eso permite en el fondo que sea un compuesto adecuado, idóneo para ser principal de estas moléculas orgánicas. ¿Sí? Los combustibles fósiles y la combustión, ¿ya? Yo ya adelanté que los combustibles fósiles ya también es materia orgánica, ¿ya? Es un componente orgánico, porque también se forma a raíz de los seres vivos,
¿ya? Pero seres vivos que habitaron el planeta hace cientos de años atrás. ¿Qué son los combustibles fósiles? Ya son una fuente de energía. Nosotros hoy en día le llamamos combustible porque justamente nos producen energía que procede de la descomposición de materia orgánica de animales y plantas y microorganismos y cuyo proceso de transformación tarda millones de años, ¿ya? El carbón que nosotros ocupamos para la parrilla, como el asado y el petróleo, y bueno, la benzina, los diferentes tipos de benzina son derivados del petróleo, así que también estamos hablando de que estamos trabajando con combustibles fósiles, ¿ya? Todos estos se produjeron entonces a raíz de esa descomposición de seres vivos que habitaron en una época donde nosotros probablemente ni siquiera existíamos, me refiero como a los seres humanos, ¿ya? Otros seres vivos existían y se produjeron a raíz de, me voy a saltar un poquito, no lo tenía aquí. Ah, no lo tengo. Ya, le vamos a poner, espérame un segundito. Estaba aquí en la guía, ¿ya? Fíjense, los combustibles fósiles en realidad se forman producto de que esos seres vivos que habitaron hace cientos de años, ya al momento de descomponerse, tiene que estar en ciertas condiciones que permitan justamente que se puedan conservar. ¿Ya? Y fíjense que, yo sé que no se ve bien la imagen, pero lo que está tratando de mostrar es que hay muchas capas de sedimentos, ¿ya? Estos colores que están mostrando los bloques son diferentes capas de, podrían ser tierras, sedimentos, nos referimos a diferentes tipos de suelos de tierras, ¿ya? Que van cubriendo. Una vez, fíjense que hay un pantano, ¿cierto? Donde en el pantano no solamente hay vegetales, sino que hay diferentes tipos de seres vivos, ya en ciertas condiciones donde puede haber agua o no, ya se empieza a cubrir por diferentes capas de tierra, ya, y que después de cientos de años, estos se transforman en combustible fósil, ya, en un fósil en realidad, más que un combustible, nosotros lo utilizamos como combustible, pero es un fósil de esos seres vivos, ¿ya? Y que, bueno, hoy en día se extraen producto de la refinería y se encuentra bajo todas estas capas de sedimentos. Para poder extraer ya sea el carbón, el petróleo, el gas natural, tienen que pasar todas esas capas que cubrieron a esos seres vivos hace millones de años atrás para poder extraerlo, ¿ya? También ocurre en realidad, ese fue para la extracción del carbón, y acá muestra el petróleo que en realidad es en condiciones acuáticas, donde los seres vivos que habitaban en el agua, en el océano, también fueron cubiertos por cientos de capas de sedimento. Fíjense cómo estaba el sedimento inicialmente en el cuadro, se ve como una o dos capitas, ¿ya? Y después empieza a formar a cubrir varias capas de sedimento de esos seres vivos que se están descomponiendo. Y bueno, esa descomposición queda ahí fosilizándose, ya un tipo de fósil, podríamos decir líquido, ya que queda bajo todas esas capas de sedimento y que se extrae también gracias a la refinería. No sé si se logra entender, pero incluso cuando nosotros hablamos de un fósil cualquiera, de, por ejemplo, no sé, un crustáceo, ya, este ejemplo me gusta porque, por ejemplo, en Chile hay muchos fósiles, ya, de especies acuáticas del mar, que habitaron en el mar, pero en la punta de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, en algún momento el planeta fue solo agua, no se veían estos continentes, estas grandes masas de tierra, ¿ya? Y producto de los movimientos geológicos empezó a haber levantamiento de las capas y bueno, empezaron a aparecer aquí los continentes. Y, y bueno, en Chile al menos, bueno, Perú, todo lo que llega hasta todo lo que cubre la cordillera de los Andes,
se encuentran fósiles acuáticos y estos fósiles se forman de seres vivos, de huesos, de dinosaurios, todo lo que ustedes pueden pensar como fósil, se forman mediante un proceso donde cuando mueren estos animales, se empiezan en ciertas condiciones ideales, se empiezan a cubrir por muchas capas de sedimentos, ya hasta que se fosilizan, ya sea que se mineralicen, es decir, que todas las partes blandas del animal, por ejemplo, se reemplace por minerales y que queda como una roca, por ejemplo, ya, o algunos quedan grabados en ciertas estructuras, ya no siempre es como la carcasa original, podríamos decir, del crustáceo del animal. ¿Ya? Fabiola pregunta si el agua puede ser un combustible. El agua propiamente no. No, al menos yo no conozco que se pueda utilizar de esa manera. ¿Por qué lo pregunta? ¿Tiene alguna idea de cómo se puede utilizar el agua? Porque se utiliza para... Dice, antiguamente se funcionaban las locomotoras con vapor, no sé. Ah, ya. Es que sí, pues, el agua se puede utilizar para generar diferentes tipos de energías, ¿ya? Pero como combustible en sí, que el agua pueda, un combustible es quemar algo, que con el agua pueda yo quemar algo, es difícil. Pero si yo puedo utilizar el agua de muchas formas, por ejemplo, para poder obtener energía. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el agua en las primeras clases a principio de año, hablábamos del agua que circulaba de las hidroeléctricas, por ejemplo, que pasaban a gran velocidad y había un generador que en el fondo iba acumulando esa energía del agua rápido que pasaba y bueno, así se generaba y se transformaba esa energía cinética en electricidad. Entonces eso es diferente, puedo transformarla en energía y los combustibles fósiles también de hecho nos proveen de energía, ¿ya? Pero no es un combustible el agua porque la palabra combustible viene de quemar algo, ¿ya? De utilizar un material con oxígeno y producir calor y fuego en el fondo, quemar, ¿ya? Hola, buenas tardes Francisco. Estamos trabajando en la guía 9 de materia orgánica, los que se acaban de conectar, Marta también, ¿ya? Entonces, los combustibles fósiles, como les mencionaba, se produce igual que un fósil cualquiera de hueso de dinosaurio, de lo que ustedes se imaginen, es lo principalmente que relacionamos los fósiles, por eso lo digo, lo menciono, ¿ya? Pero en realidad aquí los seres vivos que se descompusieron y se cubrieron mediante varias capas de sedimentos, esa energía que estaba en el cuerpo de esos seres vivos se transformó en esto, ya en el gas natural, que es el gas que nosotros utilizamos en la cocina, en el petróleo y en el carbón. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Levantó la mano, no? No, ya. ¿Para qué usamos nosotros los combustibles fósiles? Si se fijan, nosotros lo utilizamos, como mencionábamos anteriormente, como fuente de energía. Ya nos provee, por ejemplo, para movilizar los autos. Aquí en el asado, ¿cierto? El carbón nosotros lo combustionamos, lo encendemos para también obtener calor, que es una forma de energía. ¿Ya? Bueno, en la industria se funciona de muchas formas para poder hacer utilizar prácticamente todo. Bueno, las termoeléctricas son principalmente, funcionan por combustibles fósiles, porque quemar fósiles ya se produce calor y ese calor lo otro se transforma mediante generadores a energía eléctrica. ¿Ya? Lo vemos también incluso en maquinaria, en lo que nosotros utilizamos para, incluso por ejemplo, pavimentar. Se utiliza para todos estos combustibles, pero hay un problema, ¿ya? Yo mencioné que se producen bajo un proceso que dura millones de años, ¿ya? Cientos, millones de años. Por lo tanto, no es un combustible que se pueda ir regenerando. Nosotros solamente lo gastamos, lo gastamos, lo gastamos, lo gastamos, pero no hay una fuente de regenerar porque la fosilización es un proceso que ocurre, que tarda mucho, ¿ya?
Por lo tanto, estas fuentes de energía, los combustibles fósiles, son un recurso que se agota, ¿ya? Por eso cada vez, por ejemplo, sube más la benzina, sube más el gas, sube más el carbón. Bueno, no sé qué tanto el carbón, pero sube igual, ¿ya? Porque estos recursos que nosotros utilizamos se están agotando y no se están regenerando y no se van a regenerar al menos ni en la vida nuestra ni en la vida de nuestra tercera generación de hijos. No va a aparecer todavía nueva fuente de combustibles fósiles. Es la misma que se generó hace millones de años y que vamos a seguir gastando hasta que, bueno, se acabe simplemente. ¿Ya? Por eso también toma mucha ventaja la tecnología, los autos eléctricos, ciertas formas de poder reemplazar las funciones de los combustibles fósiles. Y además, que como es un combustible, al quemar, genera mucha contaminación del aire, mucha contaminación atmosférica. Entonces, es justamente porque es una combustión. Y ahora vamos a mirar justamente lo que es una combustión. ¿Sí? Raquel, estoy leyendo su mensaje. Las guías, Eric me pidió que se las pidieran a él. Él no se las podía enviar por correo sin ningún problema, así que le pueden hablar por el WhatsApp que ustedes tienen con él para que les envíe las guías. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, estos combustibles fósiles también son conocidos como hidrocarburos porque están compuestos por carbono como componente principal y también hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, generalmente donde hay una molécula de carbono se puede encontrar 4 hidrógenos en estos componentes del hidrocarburo. Los combustibles fósiles se llama justamente así porque pasa un proceso de combustión en su utilización. ¿Ya? Para que pueda ocurrir una combustión, ya se necesita en el fondo el combustible. Por ejemplo, cuando yo quemo los palos, la leña, nosotros para calefaccionarnos, ¿cierto? Y con la presencia de oxígeno se va a generar una combustión que va a generar además calor, ¿ya? Entonces, esto podríamos decir que son los ingredientes de la combustión. Necesitamos el combustible, ¿ya? Que suele ser materia orgánica el combustible, ¿ya? Pero que la combustión no solamente me sirve el combustible, necesito, ¿cierto? Para poder producir esta combustión, este fuego, o podríamos decir encender esta combustión, se necesita la presencia de oxígeno y como consecuencia de la combustión se va a producir calor, ¿ya? Entonces, esto podríamos decir que es como la receta, ¿ya? Para que ocurra una combustión, siempre en presencia de oxígeno. Entonces el combustible puede ser la leña, ¿ya? Puede ser petróleo, puede ser el gas natural, el carbón, ¿ya? Solo que la leña es solo combustible, no le llamaríamos combustible fósil. Vuelvo a repetir eso porque había salido en un comentario por ahí, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Va a generar una combustión y la combustión va a generar esta quema que en el fondo va a emitir gases, ¿ya? Gases que son contaminantes para la atmósfera, ¿ya? Y bueno, así como nosotros necesitamos la combustión para producir algún tipo de energía, ya sea la energía eléctrica, la energía calórica u otra, ¿ya? Nosotros, nosotros cuando nos alimentamos también estamos haciendo una combustión interna, porque esta combustión nos proporciona energía y también genera calor, ¿ya? Entonces, vamos a entender un poquito que toda la energía que nosotros necesitamos obtener a diario, la obtenemos de los nutrientes, ¿ya? Y la unidad de expresión de la energía son lo que son las calorías, son las kilocalorías, ¿ya? Que están presentes en cualquier tipo de alimento. Y bueno, dentro de estos nutrientes o de estos alimentos que van a proporcionar energía, estamos hablando también de que estamos incorporando materia orgánica en nuestro organismo, ¿ya? Y una de las grandes moléculas de la materia orgánica están justamente presentes en los alimentos, como lo son las proteínas.
¿ya? Entonces, las proteínas es un macronutriente súper esencial para la vida, el funcionamiento nuestro, ¿ya? Donde su componente principal se llama aminoácidos, ¿ya? Las proteínas nosotros las tenemos que incorporar bajo nuestra alimentación porque nosotros no somos capaces de producir por nosotros mismos todos los aminoácidos que son necesarios, esenciales para nuestra vida. Entonces lo incorporamos y, bueno, está principalmente la proteína en los alimentos de origen animal, ya sea el pollo, la res, el cerdo, ¿cierto? El pescado. Y los derivados de animales también son alimentos altos en proteína, como el huevo, el jamón, el queso, la leche, ¿ya? ¿Y por qué son tan importantes estos macronutrientes? Porque para nuestro funcionamiento interno, por ejemplo, son estructurales, ¿ya? Nosotros tenemos proteínas en cada una de nuestras células, de nuestros músculos, nuestros tejidos, entonces son estructural en nuestro organismo, ¿ya? Además, brindan protección y nos ayudan con las defensas. Llevan a cabo algunas funciones enzimáticas, controlan procesos metabólicos y, bueno, también permiten la contracción muscular. Por ejemplo, una persona que hace harto deporte, harto ejercicio, necesita consumir hartas proteínas, sobre todo si es ejercicio como de fuerza para poder reconstruir músculo. ¿Ya? Entonces, súper importante la proteína y se debe consumir a diario. Ya las personas que tengan una dieta baja en proteína o que no tienen como opción, ya por motivo que sea, comer, por ejemplo, alimentos de origen animal, ya como los vegetarianos, ya ellos necesitan suplementar esa proteína de alguna manera, porque si no su salud se vería afectada, sus defensas se verían disminuidas y un montón de otras fallas podrían tener. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que consumir alimentos altos en proteínas vegetales, ¿ya? Porque hay vegetales que también tienen proteínas, pero no son todas las proteínas que decir nos puede proporcionar un trozo de carne de un animal, ¿ya? Por lo tanto, ellos necesitan suplementarse con pastillas, suplementos de proteínas y vitaminas. ¿Ya? Los carbohidratos es otra macromolécula, ¿ya? Otro componente orgánico, materia orgánica, ¿ya? Que nosotros también la consumimos a diario y es súper importante consumirlo porque nos proporciona energía de manera inmediata, ¿ya? Si nosotros partimos el día con un desayuno y en ese desayuno hay, no sé, pan, ese pan sería como el combustible que estamos incorporando en nuestro organismo para poder realizar todas nuestras funciones diarias, ya no solamente me refiero como a caminar, a funciones como de motricidad, sino que funciones también biológicas esenciales, respirar, los procesos digestivos, que nuestro corazón lata, todo eso consume también energía, por lo tanto los carbohidratos son necesarios consumirlos para poder justamente utilizarlos inmediatamente, ¿ya? El problema es que el chileno come en exceso carbohidrato y eso ya no se consume en el día porque además suele ser más sedentario o pueden ser personas activas pero no realizan la actividad física necesaria para poder quemar todos esos carbohidratos que consumieron en el día, toda esa energía, todo ese combustible que le pusimos al organismo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Este carbohidrato se conserva como una reserva y ahí vemos las consecuencias en el organismo, ¿cierto? El sobrepeso, la grasa corporal, bilacera, que se empieza a reservar porque lo estamos consumiendo en exceso. ¿Es necesario consumirlo? Sí, pero en las porciones adecuadas, ¿ya? Entonces, la principal función de los carbohidratos en nuestro organismo es que nos da la energía inmediata que nosotros necesitamos, ¿ya? Pero también ayuda a mantener estable la temperatura corporal y también son estructurales, también están presentes en cada una de nuestras células los carbohidratos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos haciendo esta relación de energía, de que los combustibles fósiles, ¿cierto?, proporcionan energía, ¿ya? Y generan una combustión,
Y los alimentos hacen lo mismo, pero en nuestro organismo, ¿ya? Y estas son moléculas orgánicas súper importantes y esenciales para la vida. Por último, otro macronutriente principal importante son los lípidos, que es lo que nosotros conocemos como las grasas, los alimentos altos en grasas, ¿ya? Que si bien la gente cree que es malo consumirlos, al contrario, es bueno consumirlos, pero siempre y cuando sean grasas saludables, ¿ya? Como por ejemplo está en la palta, en el aceite de maravilla, en el aceite de oliva, en las aceitunas. Los frutos secos son altos en lípidos. El salmón también es una carne rica en proteínas, pero también rica en lípidos, ¿ya? Eh, ¿Qué hacen los lípidos en nuestro organismo? Bueno, principalmente son esenciales para el crecimiento, para mantener los tejidos de manera saludable, ayudan al desarrollo del cerebro y de la visión, ya rodean nuestros órganos y los protegen, por ejemplo, de golpes. También nos proporcionan energía, pero esa energía es de reserva, ¿ya? Si nosotros también los consumimos en exceso, ahí hay energía de reserva que se va a mantener en nuestro organismo y, bueno, todo esto en exceso puede ser perjudicial para la salud. No sé si alguien levantó la mano, escuché un sonido. No. Entonces, estos lípidos también proporcionan energía de reserva, permiten el transporte de diferentes tipos de vitaminas, son estructurales en nuestras células, ¿ya? Y se deben consumir también a diario, pero en las proporciones adecuadas. Y las proporciones adecuadas son súper bajas en realidad. Ya tenemos que consumir muy poquito en comparación a lo que sí deberíamos consumir, por ejemplo, de proteínas. ¿Ya? O de carbohidratos, o de vitaminas, o sales minerales que están presentes en las verduras y las frutas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿se debe consumir? Sí, se debe consumir estas que son como las grasas saludables y en porciones pequeñas. ¿Ya? Y bueno, estos tres macronutrientes en el fondo van a ir a nuestros organismos, ya cuando nosotros en general empezamos el proceso digestivo, ya estos nutrientes se van a en el fondo desintegrar, llegar a su estructura más sencilla, más pequeña, y en el intestino delgado se van a absorber para que sean transportados por la sangre hacia todas las células de nuestro cuerpo y puedan realizar funciones específicas, pero principalmente proporcionar energía, ya procesos metabólicos en cuanto a la energía. Por lo tanto, estos macronutrientes, la energía que se obtiene producto de la quema, en el fondo del romper de estos nutrientes, llegar a su estructura más sencilla y en nuestro organismo producirlo para que sea importante para poder tener sobre todo energía de realizar nuestros procesos vitales. ¿Sí? Por lo tanto, ocurre lo mismo que los combustibles, ¿ya? Porque también este combustible nos hace funcionar y necesitamos oxígeno también nosotros para poder hacer todo este proceso de obtención de energía. Sí, incorporarlos por la alimentación es una cosa, pero también para que puedan funcionar en nuestras células, también nosotros necesitamos incorporar el oxígeno, que es el proceso que cierto estamos realizando en la respiración. Entonces, todo esto es un proceso coordinado de nuestro organismo, integrado, donde todos ponen una parte y con la presencia del oxígeno, con la presencia del combustible, que serían los alimentos, ya nuestras células generan una combustión y generan productos y generan también calor, ya así que está ocurriendo exactamente lo mismo, ya. Entonces vamos a mirar la guía. Ya, vuelvo a repetir a los que llegaron después, estamos en la guía número 9, ya,
De la 5 nos saltamos a la 9 porque ya vimos al inicio los temas que estaban entre medio, el agua, las mezclas, las disoluciones, la contaminación del aire. Entonces la 9 nos correspondía ver las materias orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Y bueno, aquí la primera pregunta nos dice, observa las imágenes, reflexiona, ¿qué tienen en común el gas, el laptop, el perfume y el ser humano? Según lo que hemos hablado, ¿qué podrían tener en común todos estos? Es bastante general la respuesta. ¿No se les ocurre? Yo creo que el gas, el perfume y el ser humano, ambos somos gases, creo. Pero ¿y el laptop? ¿Ya? Nada que ver. La veo como con cara de, no, partiste para otro lado, Ronnie. ¿Energía? No puede ¿Encima ser, ahí? A no ver. puede ser que todos vienen a base de una energía. Ya, sí, podría ser por energía, pero incluso, pero el perfume me hace ruido. ¿Dónde vemos la energía en el perfume? El laptop, También me hacía esa pregunta, profe. el gas y el humano, sí, ya, pero el perfume no entra aquí, pues. Pero nos está pidiendo algo más general entonces. Estos cuatro componentes, si bien algunos son materia orgánica, el otro es materia inorgánica, todos están compuestos por materia, están compuestos por los mismos o tienen en común algún tipo de elemento químico de los que hemos visto, la materia, ¿ya? Entonces, no importa si uno es orgánico o otro es inorgánico, todo esto es materia, ¿sí? Y igual, tomando un poquito lo que mencionaba de que respecto a los gases, usted relacionaste el gas, ¿ya? Pero el gas es un estado de la materia. Por lo tanto, igual por ahí podrían haber sacado esto de que es materia al final. Materia, en este caso, gaseosa, el perfume es líquido y el olor es gaseoso, el laptop tiene varias cosas, en realidad plasma sólido, y el ser humano también tiene varios estados, varias componentes que podrían estar en diferentes estados, pero yo diría que principalmente sólido. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos cuatro componentes lo que tienen en común es que es materia. Ya, miren, aquí hay un mapa mental que está organizando la información que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, dice, la materia es la combinación de, puede ser de compuestos inorgánicos, ya como el agua, las sales minerales, pero también la materia puede ser la combinación de compuestos orgánicos, como las proteínas, los lípidos, los azúcares, que es lo mismo que carbohidratos, ¿ya? Estos compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono y los inorgánicos no están formados de carbono principalmente. Pueden tener carbono también, sí, pero no es su componente principal, ¿ya? Algunos ejemplos tenemos acá, ¿sí? ¿Van a decir algo? ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos. Y la materia también tiene otros ejemplos, como aquí aparecen los mismos ejemplos que aparecen aquí arriba. Fíjense, el gas, el perfume, el combustible, los microorganismos, las plantas y el computador. Todos estos ejemplos de materia, ya no importa si es orgánico o inorgánico, todo esto estamos hablando de compuestos, de estructuras que están formados por materia, ¿ya? Luego miren lo que aparece acá, están los elementos químicos que están en nuestro cuerpo, ya los que yo mencionaba al inicio, donde principalmente tenemos
el oxígeno. Esto está al revés. Yo tenía principalmente el hidrógeno. Bueno, aquí están en el fondo clasificando en porcentaje los diferentes tipos de compuestos, o sea, perdón, de elementos químicos que están presentes. Y en la siguiente actividad, eso es como para estudiar más que nada, en la siguiente actividad dice a partir de la lectura, pero son cosas que ustedes ya conocen, ¿ya? Escribe las principales características del carbono, ¿ya? ¿Se acuerdan que este es el diagrama donde estamos mostrando el átomo de carbono? Que si solo miramos esto, no vamos a ir a la lectura porque nosotros ya lo hemos trabajado. Si solo miramos esta imagen, ¿qué podemos decir del átomo de carbono? Ando por ahí atrás trabajando, a ver. ¿Se acuerdan qué estructura esto, que estos puntitos grises que están aquí en los orbitales, qué son? ¿Los átomos? El carbono en su totalidad ¿Electrones? es un átomo. Electrones, ¿ya? ¿Cuántos electrones tiene el carbono en total? 4. ¿En total son 4? 6. En total son 6, ¿ya? Por lo tanto, Seis si tiene protones. 6 electrones, podría tener también, porque es un átomo neutro, 6 protones que están en el núcleo y aquí no me lo está mostrando, pero yo lo puedo deducir, ¿ya? Entonces, bueno, podríamos decir una característica, por ejemplo, que su número atómico va a ser 6, ¿ya? Porque estoy viendo la cantidad de electrones y me puede indicar cuál es el número atómico, que es la cantidad de protones, cargas positivas, ¿ya? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Los electrones de Electrones de valencia tiene 4. 4, 4, ¿cierto? Los que están en su último orbital. Esa es otra característica que podríamos poner. El carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? ¿Y qué cosa le permitían esos electrones de valencia? ¿Se acuerdan? Esos 4 electrones, ¿qué le permitían? Esos 4 electrones de valencia le permitían hacer 4 enlaces, ¿ya? Que pueden ser con diferentes elementos, ¿ya? Recuerden que los electrones de valencia en general son los electrones que me van a permitir formar algún tipo de enlace, ¿ya? Para que el átomo busque o encuentre estabilidad, ¿ya? Entonces el carbono es importante porque al tener 4 electrones de valencia puede hacer 4 combinaciones de enlaces con átomos diferentes, ¿ya? Por lo tanto, esa podría ser una tercera característica. En la siguiente actividad, bueno, pide observar un video y responder qué son los carbohidratos y qué importancia tienen para el ser humano, ¿ya? Apoyándose en la lectura, yo les diría apoyándose en lo que hablé de la clase, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando intentamos ver un video y no se escuchó? Primero díganme si ustedes lo escuchan. ¿Se escuchó algo? No, profe. No se escucha. Ya, entonces este es súper cortito porque dura 1 minuto. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Yo me voy a poner en silencio para que pueda proyectar el video, pero cada uno va a pinchar el link que está en el chat que lo acabo de compartir. Ya, pinchen el link y yo voy a estar en silencio y todos vemos de manera individual el video.
¿Listo? Ya, entonces aquí muestra un poquito lo que yo les mencionaba, que los carbohidratos son necesarios, ya, pero no son, no todos en realidad. Carbohidrato presenta el azúcar, como presenta el pan, como puede presentar una manzana, ya, pero el tipo de carbohidrato hay que tratar de consumir, por supuesto, el adecuado. Los que son muy refinados, muy procesados, son los que deberíamos evitar, pero culturalmente es lo que más consumimos en realidad, pues la cultura en Chile. Entonces, es por lo mismo que muchos presentamos sobrepeso, problemas de ese tipo, ¿ya? Que después en el fondo a la larga igual perjudican a la salud de las personas, ¿ya? Pero ¿a qué es lo que vamos con esto? Es que los carbohidratos nos dan la energía necesaria para que nuestro cuerpo haga la combustión en el fondo y pueda generar esa energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Es la primera pregunta de la actividad 4. ¿Qué podrían mencionar ustedes? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Son macronutrientes? Muy bien. Son uno de los principales macronutrientes. Bien. ¿Qué función cumple ese macronutriente? Con tus tonterías mientras trabajas. Energía. Tener todo eso. Proporcionar energía, ¿ya? Esa es la importancia. Aquí respondemos al tiro las dos. Miren, ¿qué son los carbohidratos? Es uno de los principales macronutrientes. ¿Qué importancia tienen para el ser humano? Es que nos proporcionan energía para poder realizar las diferentes funciones, ya sea mecánicas, movimiento, o las funciones básicas como, no sé, respirar, que nuestro corazón lata, todo eso también consume energía, ¿ya? Así que ahí O sea, un buen combustible, profe. es un buen combustible, sí, ¿ya? Eso es lo que en el fondo nos está diciendo el video, ¿ya? Pero, y eso es a lo que va en el fondo esta clase, pero no puedo dejar de mencionar que se tiene que consumir en porciones adecuadas, porque no significa que tengo que comer todo el día carbohidratos, ¿ya? O sea, el problema que tenemos los chilenos con la alimentación, que comemos exceso de carbohidratos, ¿ya? Pero bueno, es un buen combustible, sí, es un buen combustible, pero si yo consumo más o tengo más, si yo tengo que andar 1 kilómetro en mi vehículo y voy a consumir nada de benzina, voy a llenar el tanque y va a quedar ahí todo ese tanque adentro del auto y no lo voy a utilizar, ¿cierto? Aquí ocurre lo mismo. No, si nosotros consumimos en exceso, quemamos solamente lo que utilizamos y todo lo demás queda ahí en el organismo, guardado como reserva, pero en nosotros funciona diferente porque nos perjudica, es grasita en nuestro cuerpo, ¿ya? Tengo que mencionarlo pese a que eso es lo principal que hay que entender en esta clase, ya que es un combustible. ¿Cómo se formó el petróleo? ¿Cómo se formó el carbón? A partir de la lectura de tu texto, ¿ya? O de los que yo les mencioné, ¿qué características tienen los combustibles fósiles y qué uso le damos hoy en día? El carbón para hacer asadito, ¿no? Ya, ese es un uso que le damos hoy en día, ¿cierto?
¿qué características tienen antes de ir a los usos? Según esto que vimos, que yo les mencionaba, ¿se entendió cómo se forma? ¿O es complejo? Seres vivos de la antigüedad. Somos amigos. Solo conocidos. Sí, Pues un conocido. ¿cierto? ¿Qué pasaba con estos seres vivos? Que después de miles de años de pasar debajo de la tierra se fosilizan. Si él cree que usted haría eso, no lo conoce. Exacto. Ya, lo que me interesa es que entendamos que estos seres vivos en su proceso de descomposición se cubren por diferentes capas de sedimentos, por muchas capas de tierra, ¿ya? Y ahí ocurre este proceso de fosilización y formación que es muy lenta, ¿ya? Que ocurre en millones de años. Por eso son seres vivos que habitaron, que nosotros no fuimos contemporáneos a ellos. Me refiero como a la humanidad, ¿ya? Así que eso es importante. ¿Sí? Una consulta. En el caso del petróleo, o, eh, o sea, es como inexplicable que hubiera un cementerio de fósiles de huesos para formar petróleo. No, yo es que no sé cómo explicarme. Claro, es que no necesariamente son huesos, porque pueden ser un bosque que se fosilizó y formó este producto, ¿ya? Entonces, en realidad, como esto queda cubierto bajo muchas capas, ya este proceso de fosilización puede ocurrir en estos tres casos, ¿ya? O sea, el fósil puede transformarse a un producto líquido, ¿ya? Como es el petróleo. Los troncos de los árboles pueden fosilizarse como algo sólido, como es el carbón, por ejemplo. Ya, un ejemplo, los troncos de los árboles pueden ser de otras cosas. Y todo esto también puede fosilizarse como gas. ¿Por qué? Porque los seres vivos, todos tenemos en el fondo componentes que pueden estar en diferentes estados, materia que puede estar en diferentes estados, ¿ya? Cuando veíamos cómo estaba formado el ser vivo, el ser humano, perdón, y salía que en su mayoría en realidad son gases, como por ejemplo el oxígeno, el carbono, perdón, no, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, ¿ya? Son gases que en el fondo en este proceso de fosilización se puede, podríamos decir como separar en estos tres, ya formar de estos tres, porque el ser vivo en sí está formado por diferentes tipos de moléculas de materia orgánica que es de simplemente en estas condiciones reales se forman de esta manera. ¿Sí? Jessica. Profesora, ¿la basura también se transforma en gas? ¿Los vertederos? Hay emisiones, sí, pero no estamos hablando de lo mismo de que el gas natural, que es un gas fósil, ¿ya? Sí, pero también ocurre en el fondo. También este proceso de descomposición emana en el fondo de un proceso de descomposición. Si hablamos de basura como por ejemplo la cáscara del tomate, de la papa, de las diferentes cosas que nosotros cocinamos a diario, ya ese proceso, ese olor, todo eso es producto de la descomposición en el fondo de materia orgánica, de cosas que provienen de seres vivos. Por lo tanto, hay emanación también de gases, ya que no son gases fósiles y probablemente pueden ser poco combustibles, poco que puedan prender, ya, pero hay que separar la combustión de los fósiles. Los combustibles fósiles es una cosa, pero la combustión se puede producir por muchas otras cosas, como por ejemplo, no sé, ustedes, ustedes saben, por ejemplo, que el guano de la vaca es súper inflamable. Bueno, porque ahí se emana, por ejemplo, mucho metano y no es algo, se puede producir una combustión, pero no es algo fósil, es algo que se produce ahí en el momento por los desechos de la vaca. ¿Sí? Usos.
¿Qué uso entonces le damos a diario nosotros a los combustibles fósiles? Ahí mencionado el asado, que saben que no se me ocurre otra forma del uso del carbón que el asado. Antiguamente habían trenes que funcionaban o barcos que funcionaban a carbón, pero hoy en día no sé para qué otra cosa se puede La caldera. utilizar el carbón. Las Un calderas. bracerito, profe, un bracerito para el frío. Ya, un brasero, pero es que por eso les digo, porque por ejemplo en el liceo la caldera igual funciona con petróleo, no con carbón, pero bueno, habían otros ciertos medios de transporte antes que funcionaban a base de carbón. Ya, ahora, bueno, el brasero si es como para calentar la casa, igual hay que tener ojo porque esta combustión emana gases, ya gases que en el fondo también pueden ser tóxicos, perjudiciales para la salud. Y los autos Para antiguos, pintar en la cara a los- ¿Ah? y los autos antiguos, ¿Funcionaban con carbón igual? algunos, Habían hasta planchas que funcionaban así, po, la plancha de carbón. Habían barcos igual parece. Sí, pero a eso es lo que voy, porque recuerdo puras cosas antiguas donde se utilizaba el carbón, pero yo tengo una plancha no, de no carbón. cosas a la actualidad, más que el asado. Mi mamá tiene una plancha de carbón de esas antiguas. Mire, sí, ahí la Jessica también menciona que el carbón es peligroso. Es que estos combustibles generan gases que son tóxicos para nosotros, gases que son contaminantes para la atmósfera incluso. Entonces, por eso, si bien proporcionan mucha energía, por eso en el fondo lo seguimos utilizando. Ya proporcionan mucha energía, sí emanan, son súper contaminantes. La parafina igual, la parafina también es, Entonces lo dejamos para un asadito nomás. claro, ¿Profe? que al aire libre. Al menos las cosas, estos gases que son dentro de la casa, la estufa parafina, por ejemplo, que la parafina también es un derivado del petróleo, también pueden generar daños a la salud. Imagínense si hay una fuga, algo que no funcione bien en la estufa, o el brasero que está en un lugar cerrado. Por eso es importante la ventilación, incluso cuando tenemos que calefaccionar. No sé si tienen otro comentario. ¿De qué otra forma se puede usar? Ya, miren, esta foto se ve súper mal, ya, pero habla de los derivados del petróleo, que yo he mencionado algunos, como por ejemplo, la parafina, la benzina, la 93, 95, 97, hectanos, ¿ya? Todos esos son derivados del petróleo, ¿ya? Y en realidad este proceso se hace producto de, como esto es lo que intenta mostrar la guía, de la temperatura en la que se trabajan con esto, si no me equivoco, como con el petróleo lo procesan. Entonces, dependiendo del proceso, fíjense que todo esto es petróleo crudo, ¿ya? Y se trabaja a diferentes temperaturas y se puede obtener gas para la refinería, o éter para petróleo, o la gasolina, o el queroseno, que es para los aviones, y así sucesivamente, todas esas diferentes tipos de combustibles, ¿ya? Todos son derivados del petróleo crudo que se extrae, ¿ya? Y que se trabaja de diferentes formas, incluso para producir, miren acá, el asfalto, ¿ya? Miren, por ejemplo, las embarcaciones funcionan por fuel. Yo ni siquiera lo había escuchado, pero yo lo asociaba antes al carbón, como se mostraba como en las películas, en el Titanic, ya, pero en el fondo eso es lo que quiero mencionar, que hay un montón de derivados. Todas las gasolinas son derivadas también del petróleo. ¿Ya? Bueno, ahí más que nada di la respuesta. Y después viene un verdadero y falso sobre los hidrocarburos, o sea, de los combustibles fósiles, ¿ya?
Entonces, a partir de lo que nosotros hemos hablado, o se pueden apoyar en la lectura de las páginas que aparecen aquí, identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando las falsas. ¿Ya? Díganme ustedes, si B o F es verdadero o falso. 1. La combustión o quema de combustibles fósiles libera mucho menos calor. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso, ¿cierto? Porque uno de los que vimos ahí en la ecuación, en el triángulo de una combustión, es que libera calor. No mucho menos, sino que producto del calor que libera también se puede hacer esta transformación energética. ¿Ya? 2. Los hidrocarburos almacenan una gran cantidad de energía en sus enlaces que se libera en forma de calor. No lo hablamos, pero lo podríamos deducir igual, ¿o no? ¿Qué creen ustedes, verdadero o falso? Lo voy a poner de nuevo. Los hidrocarburos almacenan una gran cantidad de energía en sus enlaces que se libera en forma de calor. Como veíamos más acá, los hidrocarburos es parte de la ecuación en generar calor, ¿ya? Porque justamente esos enlaces cuando reacciona con el oxígeno, en presencia de este calor se empieza a liberar, ¿ya? Así que en este caso sería verdadera, ¿ya? 3. El dióxido de carbono se produce por la quema de combustible fósil en ausencia de oxígeno. Piensen que el dióxido de carbono es carbono y oxígeno. Entonces dice que el dióxido de carbono se produce por la quema de combustible fósil en ausencia de oxígeno. Nosotros respiramos y producimos, respiramos, ¿cierto? Inhalamos oxígeno, se genera una combustión en nuestro organismo y botamos dióxido de carbono. ¿Puede producirse el dióxido de carbono si no hay presencia de oxígeno? No, No, no se puede, ¿ya? Por lo tanto, sería falsa. No. El siguiente esquema representa la quema de combustibles fósiles. Un combustible fósil más oxígeno va a dar como resultado dióxido de carbono, agua y energía. Esta ecuación, si yo no se las mostré de la misma manera, ya se las mostré como en este dibujo, sí produce energía, ya en forma de calor, puede producir agua también, ya, y siempre, generalmente produce también dióxido de carbono, ya, así que esta, la 4, sería verdadera. La generación de grandes cantidades de energía y gases pueden hacer estallar el recipiente que los contiene. ¿Qué creen ustedes? Esto es más general. Podemos aplicar conocimientos que hemos visto en clases anteriores. La generación de grandes cantidades de energía y gases pueden hacer estallar el recipiente que los contiene. verdadero. 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 Podemos, no sé, lo único que se me viene a la cabeza cuando hay un incendio, por ejemplo, y estallan los galones. Ya ahí se concentra harta energía y estos gases, en el fondo, con el calor se estimulan mucho más. Acuérdense que el calor hace que se muevan más rápido las moléculas y por eso genera mucha presión, por lo tanto pueden estallar. ¿Ya? Verdadero. 6. La combustión completa e incompleta corresponden a sinónimos referidos a un mismo fenómeno. Combustión completa e incompleta corresponden a sinónimos referidos a un mismo fenómeno. No sé a qué se refiere como completa e incompleta. Cuando algo se combustiona,
se produce lo que mencionábamos, pues, dióxido de carbono, energía en forma de calor, ¿ya? Pero incompleta será que no se quema todo, pero sí o sí va a producir lo mismo, así que yo diría que es verdadera. ¿Ya? 7. Los seres vivos obtienen su energía a partir de la combustión de los alimentos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Muy Porque sin bien, alimentos no tenemos energía. exacto. Muy bien. Y también, obvio, ojo, que también hay presencia de oxígeno en la misma ecuación y se genera calor en nuestro organismo. ¿Ya? 8. La combustión de nuestro cuerpo se diferencia de la combustión de los hidrocarburos en que es más lenta. ¿Qué creen ustedes? Falso. ¿Por qué podría ser falso? Algunos dicen verdadero. Yo creo que igual depende del hidrocarburo, pero en realidad podría ser más lenta en algunos casos. ¿Ya? Así que igual la tiraría como verdadera. Y la siguiente actividad se selecciona la alternativa correcta. Ya, la primera es como completar la frase que aparece aquí. Ya, la primera dice: las reacciones químicas de combustión necesitan para llevarse a cabo. ¿Qué necesitan? ¿Agua, carbón, oxígeno o alimentos? Agua, oxígeno. Una solo, quédese con una. ¿Qué necesita una Oxígeno. combustión para que se lleve a cabo? Oxígeno. Muy bien. Oxígeno. Oxígeno, ¿ya? Agua se produce, pero no es que necesite agua. C, oxígeno. 2. Según lo aprendido en la clase, el aumento de la temperatura del planeta, producto del efecto invernadero, se debe a... ¿Se acuerdan de eso, no? Que vimos el efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles, Dice A, el uso de combustibles fósiles. B, la quema indiscriminada de carbón. C, el uso de bicicleta. O D, el consumo excesivo de carbohidratos. El efecto invernadero es esta capa de gases que nosotros aumentamos y que genera que los rayos de sol no puedan salir fácilmente del planeta, por lo tanto aumenta la temperatura. Entonces son muchos gases de efecto invernadero los que en el fondo alteran esto, la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, el uso de la bicicleta genera gases, por ejemplo. No. No, profe. El consumo de los carbohidratos. La A, ¿Ya? profe. ¿Podría generar? En realidad sí genera, porque nosotros emanamos dióxido de carbono, pero no es eso, el exceso de eso es lo que genera estos gases, ¿cierto? El uso de los combustibles fósiles es la correcta, como ahí mencionaban, porque estos se ocupan en grandes cantidades, en las industrias, por ejemplo, en las fábricas, ¿ya? Y generan grandes masas de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, ¿ya? Y eso aumenta esta capa de gases de efecto invernadero, produciendo que la temperatura del planeta aumente, ¿ya? De hecho, algo que no está tan relacionado a esta clase, pero hay muchos acuerdos a nivel internacional que intentan disminuir emitir en el fondo gases de efecto invernadero. Y los países que más aportan gases de efecto invernadero en el planeta es China, es Estados Unidos, ¿ya? Porque son países altamente industriales, ¿ya? Tienen muchas fábricas, ¿ya? Que utilizan estos combustibles fósiles para la producción de todo en realidad, la producción de textiles, de las termoeléctricas, por ejemplo, de producción de electricidad,
los autos, la cantidad de habitantes también que tienen, que hay un consumo excesivo también de estos combustibles en el transporte, por lo tanto, lo que aportan el resto de los países es súper mínimo, ¿ya? Y es China y Estados Unidos los que principalmente aportan mucho porque tienen muchas fábricas y la población es más grande y el terreno, podríamos decirlo, que también. Por lo tanto, hay acuerdos para que ellos intenten disminuir, pero claro, se pide igual que todos los países colaboren, ¿ya? Y en el futuro se prevé eso en realidad, porque los combustibles fósiles van a acabarse en algún momento. Ya los autos no van a funcionar a benzina, van a tener que buscar otras alternativas y por eso ya se ha mencionado harto el tema y hay muchos, está saliendo mucho vehículo eléctrico. Aquí en Santiago las micros, un porcentaje muy alto son microeléctricas, ¿ya? Así que bueno, ese es como el futuro, porque los combustibles fósiles no se van a renovar. No, al menos no los vamos a alcanzar a ver nosotros ni nuestros descendientes. ¿Ya? Así que eso. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Comentario? No, profe. ¿Van bien entonces? No, ninguna, profe. Sí. Súper. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí esa era la clase, la guía que se trabajó el día de hoy. Ya los que se conectaron más tarde, que fueron varios, traten de revisar después la grabación porque ahí mencionábamos en el inicio el tema de la diferencia de la materia orgánica e inorgánica, ¿ya? Así que eso pues, no tengo nada más que añadir yo tampoco, así que finalizamos la clase y nos veremos la otra semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, profe. Que descanse.